El nuevo texto constitucional establece la democracia parlamentaria. Introduce el modelo autonómico para intentar resolver el problema regional. Establece la separación de la Iglesia y el Estado. Reconoce el derecho al voto para las mujeres e incluye el reconocimiento de importantes derechos sociales para las clases trabajadoras. Después de aprobada la Constitución, Niceto Alcalá Zamora es proclamado presidente de la República. La comitiva presidencial se dirige desde las Cortes al Palacio Real, que va a ser desde ese día sede de la Presidencia de la República. Como presidente del gobierno es designado Manuel Azaña. Las relaciones, ya tirantes de antemano, de la República con la Iglesia se tensan aún más con la separación entre Iglesia y Estado que la nueva Constitución oficializa. La Iglesia pierde a partir de entonces todos los privilegios que hasta ahora había tenido en su relación con el Estado. La nueva legalidad acaba con el pago de haberes al clero. Establece el matrimonio civil y el divorcio. Prohíbe a las órdenes religiosas que se dediquen a la enseñanza. Elimina los símbolos religiosos de todas las instituciones públicas. Disuelve a la Compañía de Jesús. Muchos jesuitas se irán al exilio. Los socialistas, con 3 ministros, entran en el gobierno por primera vez en su historia. Uno de ellos, Largo Caballero, con una larga trayectoria sindical, ocupa la cartera de Trabajo y adopta una serie de medidas destinadas a favorecer a los trabajadores. Subida de sueldos, jornada laboral de 8 horas para los jornaleros, vacaciones pagadas, establecimiento de un salario mínimo, seguridad social y seguro de enfermedad obligatorios. La división del movimiento obrero en torno a los 2 grandes sindicatos, la UGT y la CNT, se hace patente una vez pasada la euforia por la llegada de la República. Agosto de 1932. El general Sanjurjo encabeza desde Sevilla el primer intento de golpe militar contra la República. Cuenta con el apoyo de un grupo de monárquicos y de un reducido número de mandos militares. La sublevación es fácilmente neutralizada por el gobierno. El general Sanjurjo, detenido y condenado a muerte, es finalmente indultado. Tras beneficiarse de una amnistía, se exilia en Lisboa. Desde allí, esperará una mejor ocasión para volver a intentarlo. El éxito del gobierno frente a los golpistas le sirve a Azaña para sacar adelante 2 proyectos que permanecían atascados en el Congreso: el Estatuto Catalán y la Reforma Agraria. En ese momento hay en España casi 2 millones de campesinos sin tierra, braceros eventuales que pasan gran parte del año en paro y que malviven con míseros jornales. El objetivo de la reforma agraria es que los jornaleros sin tierra acaben convirtiéndose en propietarios. Con ese propósito, el gobierno pone en marcha una política de expropiaciones con dinero público de los latifundios mal explotados. La lentitud en la aplicación de la reforma agraria, causada sobre todo por la falta de recursos económicos, acaba con la paciencia de los campesinos. Las ocupaciones de fincas y los levantamientos anarquistas se multiplican. En enero de 1933, la FAI hace un llamamiento a la insurrección general. Como en otros lugares, en Casas Viejas, un pueblo de la provincia de Cádiz, un grupo de braceros anarquistas declara el comunismo libertario y se subleva. ...23 personas mueren víctimas de la brutal represión contra los anarquistas de Casas Viejas. La tragedia sobrecoge a la opinión pública. La derecha culpa al propio Azaña de lo ocurrido e intenta derribarle en el Parlamento. Dentro del socialismo comienza a extenderse la idea
de que hay que abandonar el gobierno de coalición con los republicanos para no compartir responsabilidades con la burguesía reformista. Lo sucedido en Casas Viejas supone un golpe político mortal para el gabinete de Azaña, que acabará dimitiendo en septiembre de 1933. Se convocan nuevas elecciones para noviembre. Esta es la primera vez que en España votan las mujeres en unas elecciones generales. La asistencia femenina a las urnas es masiva. Las elecciones incluyen otra novedad. Las derechas se presentan por primera vez unidas en una coalición de partidos llamada CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. Su líder es José María Gil Robles y sus principios: religión, familia, orden y prosperidad. El resultado de las elecciones de noviembre da un vuelco total a la situación. La derecha triunfa, aunque no alcanza la mayoría. El Partido Radical de Lerroux, de centro, se fortalece. Los republicanos de izquierda sufren un batacazo y los socialistas pierden la mitad de los escaños que habían logrado en los comicios de 1931. El encargado por el presidente de la República para formar gobierno es el centrista Alejandro Lerroux. El gobierno centrista de Alejandro Lerroux, que gobierna con el apoyo parlamentario de la CEDA, imprime un giro más conservador a la República y revisa gran parte de las reformas de los gobiernos de Azaña. En la oposición, los socialistas, desencantados por el alto precio pagado por su participación en el gobierno que les ha llevado a la derrota electoral, se radicalizan. Los llamados bolcheviques se hacen con el control, tanto del partido como del sindicato. Encabezados por Largo Caballero, comienzan a preparar poco después de las elecciones una huelga general revolucionaria como paso previo para implantar en España un Estado socialista. Amenazan con llevar a cabo su plan revolucionario si la CEDA entra en el gobierno. Los socialistas identifican a los cedistas con la amenaza fascista que se extiende por Europa. Asturias, 5 de octubre de 1934. La insurrección obrera que los socialistas han estado preparando se pone en marcha en la cuenca minera. La víspera, el jefe de gobierno había anunciado la entrada en el gabinete de 3 ministros de la CEDA. ¡No disparéis, hermanos! ¡No disparéis! ¡Viva la revolución! ¡Abajo el capitalismo! ¡Soldados, no disparen! Los revolucionarios asturianos asaltan los cuarteles de la Guardia Civil, del Ejército y de las fábricas de armas. Después de hacerse con la cuenca minera, toman Oviedo. Asturias es el único lugar donde las izquierdas, incluidos los anarquistas y los comunistas, se han unido para una sublevación que allí de momento ha triunfado. ¿Ya? Barcelona, 6 de octubre. Lluís Companys, nuevo presidente de la Generalitat, rompe con el gobierno central y proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española. La insurrección catalana, que no cuenta con el respaldo de los anarquistas, es aplastada después de 10 horas de lucha por el ejército. Se producen 46 muertos. El gobierno republicano suspende temporalmente el estatuto y encarcela a su presidente. La insurrección fracasa en el resto de España, incluida la capital, Madrid. Sin embargo, la llama revolucionaria sigue encendida en Asturias. El gobierno de la República declara el estado de guerra y encarga al general Franco la dirección de las operaciones contra los sublevados. Los enfrentamientos duran casi 2 semanas y son de una extrema brutalidad. Alcanzan la dimensión de una guerra civil. El ejército acaba por sofocar la Revolución de Octubre, que deja tras de sí un balance trágico.
1000 muertos y más de 2000 heridos entre los sublevados. 300 muertos y 800 heridos entre las fuerzas del orden. Cerca de 30.000 personas son encarceladas, entre ellas los dirigentes del PSOE y la UGT. La represión que sigue a la derrota de los revolucionarios encona aún más los ánimos. La Revolución de Asturias es el preludio de la Guerra Civil Española. $200.000 personas llegadas de toda España se dirigen en octubre de 1935 hacia el campo de Comillas, en Madrid, donde Manuel Azaña va a dar un mitin. Ha pasado un año desde la Revolución de Octubre y los partidos de izquierda comienzan a recuperarse. Azaña pide el entendimiento entre ellos para rescatar la República de manos de la derecha. Su propuesta acabará cuajando en el Frente Popular, una coalición de partidos que incluye desde la izquierda republicana hasta los comunistas, pasando por los socialistas. El gobierno de coalición de centro-derecha cae y se convocan elecciones para febrero de 1936. Es la oportunidad que esperaba el Frente Popular. Su campaña electoral se apoya en la petición de amnistía para los presos de octubre y el restablecimiento de las reformas de Azaña. El interés que han despertado entre los españoles estas elecciones se refleja en el alto índice de participación, cerca del 73%. En esta ocasión, incluso los anarquistas acuden a votar. El Frente Popular gana las elecciones con un 47% de los votos. La derecha obtiene el 45% y el centro un 5%, con lo que prácticamente desaparece. El mapa político queda así dibujado en dos grandes bloques enfrentados, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lo que Azaña no sabe es que Mola, en contacto con el general Sanjurjo, que continúa en el exilio, puso ya en marcha la conspiración militar en el mismo momento en que el triunfo del Frente Popular se hizo público. Desde su nuevo destino en Pamplona, Mola proseguirá sus contactos para atraerse a otros generales a la causa golpista. 3 meses después de las elecciones, Azaña es elegido presidente de la República. A partir de las elecciones, la radicalización de la política es cada vez más clara. Las organizaciones juveniles de los partidos que no dejan de crecer se militarizan. Estas imágenes corresponden a la manifestación del 1 de mayo, organizada por los socialistas en defensa de la unidad del proletariado. Participan en el desfile las juventudes socialistas, que acaban de fusionarse con las comunistas. Estas otras imágenes corresponden a un entrenamiento paramilitar de las juventudes de Falange Española. El partido que dirige José Antonio Primo de Rivera, que apenas consiguió 50.000 votos en las elecciones, está creciendo ahora como la espuma. Las juventudes de la CEDA se pasan en masa al partido fascista. En la primavera de 1936, el clima de violencia es ya general en toda España. Más de 200 personas mueren en enfrentamientos políticos en los 3 meses que siguen a las elecciones. En la derecha y en la izquierda, las juventudes de los partidos ya solo creen en las armas para solventar sus diferencias políticas. La rebelión militar que el general Mola lleva meses preparando estalla el 17 de julio en Melilla. El 18 de julio, el general Franco se subleva en Canarias al frente de su guarnición.
Tras dejar el control de Las Palmas en manos de los insurrectos, vuela hacia Tetuán en el Dragón Rapid para ponerse al mando de las tropas de Marruecos. Franco ha sido uno de los últimos generales en sumarse al golpe. En la península, la primera ciudad en caer en manos de los sublevados es Sevilla. Luego van cayendo, una tras otra, las capitales andaluzas. La noticia del éxito de la sublevación en varias provincias llega a Madrid en la tarde del 18 de julio. La alarma se instala en la población. Los sindicatos obreros exigen al gobierno el reparto de armas. El gobierno acaba cediendo. Se ha reunido con carácter urgente a fin de examinar la situación creada por el alzamiento del ejército marrueco. Como protesta por la actitud facciosa de los focos del ejército rebelde, las organizaciones sindicales obreras CNT y UGT han declarado la huelga general en toda la península y han ofrecido sus contingentes de afiliados para salvaguardar la paz interior. En los sindicatos y centros oficiales se reparte armamento a los frente populistas, quienes de momento mantienen a raya con su valor a los traidores a la República. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva la República! En Barcelona, los miembros del sindicato anarquista CNT, muy fuerte en Cataluña, que llevan tiempo preparándose para hacer frente a una posible sublevación derechista, se echan a la calle el día 19 de julio y consiguen reducir a los golpistas. En Madrid, miles de obreros recién armados asaltan el cuartel de la Montaña, donde se han hecho fuertes los militares sublevados. Los asaltantes consiguen la victoria después de una matanza. En Pamplona, el general Mola se ha sublevado con éxito y con el entusiástico apoyo de los carlistas, que se suman en masa al levantamiento. También caen las principales ciudades de Castilla y todas las de Galicia. El avión que va a traer desde Lisboa a España al general Sanjurjo para sumarse al golpe se estrella al despegar. Los golpistas pierden a su jefe. Pasados los primeros días, los sublevados controlan solo la tercera parte del país. Madrid y las ciudades industriales de España se han opuesto al levantamiento. El golpe, por tanto, ha fracasado. Los generales Mola y Franco comprenden entonces que solo por medio de una larga guerra de conquista podrán alcanzar la victoria. La guerra civil ha comenzado. España queda rota entre dos extremismos políticos. En la zona rebelde, los generales constituyen una junta de defensa que asume todos los poderes. El 1 de octubre, la Junta Militar elige al general Franco jefe supremo del ejército y del gobierno. Pasa a ser el generalísimo. Además, y al margen del control férreo que los militares ejercen en la zona franquista, existe un terror extraoficial que practican los grupos de extrema derecha. Como en el otro bando, los falangistas dan el paseo durante la noche a miles de sospechosos de ser rojos. El poeta Federico García Lorca es una de sus víctimas. Es fusilado en Granada al comienzo de la guerra. ¡Arriba España! Desde el primer momento de los enfrentamientos se hace evidente la importancia de la ayuda militar exterior para poder ganar la guerra. Hitler y Mussolini son los dos grandes proveedores de material de guerra a los sublevados. Italia colabora además con el envío de 80.000 hombres y Alemania con una unidad aérea de combate de 100 aviones y los 4.000 hombres de la Legión Cóndor. La República sufre desde el primer momento serios problemas para adquirir material de guerra.
Francia e Inglaterra deciden no suministrar armamento a ninguno de los dos bandos combatientes. La política de no intervención que siguen los gobiernos de París y de Londres es un intento de impedir que la Guerra Civil Española se convierta en el detonador de un conflicto a escala mundial. Eso perjudica seriamente al gobierno republicano. En el otoño del 36, el líder comunista Stalin decide abandonar su política de neutralidad y acude en ayuda de los republicanos. A lo largo de toda la guerra, la República no va a recibir otra ayuda exterior verdaderamente importante que la que recibe de Rusia. La Internacional Comunista, que también apoya a la República, envía a su vez a las Brigadas Internacionales. Alrededor de 60.000 voluntarios, en su mayoría comunistas procedentes de 60 países, llegan a España para combatir en las filas republicanas. La guerra civil se convierte en una guerra de desgaste que dura 3 largos años. Los republicanos, lastrados por sus profundas divisiones, tratan por todos los medios de resistir. No abandonan la esperanza de que si en Europa estalla la guerra contra el fascismo, los gobiernos democráticos acudan por fin en ayuda de la República. Por su parte, Franco, que parece no tener prisa en acabar la guerra, lo que busca es aniquilar a la República y a sus seguidores hasta eliminar para siempre su influencia en España. España cumple en los momentos actuales su destino providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El mundo, en un mañana próximo, comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará sus cantos de agradecimiento. Después de casi 3 años de guerra, el avance lento y metódico del ejército franquista se demuestra imparable. Poco a poco, tras duras batallas, se hace con la totalidad del país. El 27 de marzo de 1939, la República abandona definitivamente el campo de batalla. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Al final de estos 3 años de guerra civil, el dolor y el odio se han extendido por el país hasta límites insospechados. La herida de la guerra permanecerá abierta durante varias generaciones en el corazón de los españoles.